muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias por estar aquí. Informarles antes de comenzar que estaremos realizando el registro fotográfico y audiovisual del evento. Si alguno por algún motivo tiene diferencias frente a esto, por favor informarnos para evitar cómo publicar esas imágenes. Tengamos en cuenta que esta información estará publicada en las redes sociales del Departamento Nacional de Planeación, así como en distintos medios de comunicación. Bueno, no siendo más, el Gobierno Nacional les da la bienvenida a los líderes, lideresas de distintas organizaciones sociales que nos acompañan el día de hoy. Aquellos empresarios, emprendedores, estudiantes, comerciantes, comunidades indígenas, palenqueras y toda la ciudadanía en general que se ha movilizado desde sus lugares de residencia hasta las instalaciones del Hotel Arena Blanca para estar aquí en esta audiencia pública. Serán estas instalaciones las que servirán de epicentro para la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones del Departamento Nacional de Planeación que estamos realizando hoy aquí en el archipiélago de San Andrés. No siendo más, quiero darle la bienvenida a nuestro director de ordenamiento territorial, el doctor Antonio Avendaño, y al gobernador encargado del departamento, Charles Livingston. Nuevamente, gracias por estar presentes y los invito a ponernos de pie para rendir honor a nuestro país con el himno nacional. Muchas gracias. Continuamos de pie para rendir homenaje al Departamento del Archipiélago de San Andrés con el himno. Sueñan las islas como ángeles sobre el silencio azul del mar. El día pone entre sus manos gramos de sal y de coral. El día pone entre sus manos gramos de sal y de coral. Cuando el viento pasa rodando, con él se ponen a cantar. Tiembla la luna que parece un dátil más del palmar. Sueñan las islas como ángeles sobre el silencio azul del mar.
Muchas gracias para todos, pueden tomar asiento. Iniciamos entonces la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones con la comunidad. Para esto invitamos al gobernador encargado, Charles Livingston, para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias y le pido disculpas públicamente a los que están. Había una falta de coordinación e información al respecto y hasta ahorita fui informado sobre este evento, pero muy a pesar de eso estamos acá. El Plan Plurianual de Inversiones es tal vez la parte más importante del presupuesto porque es donde está todo lo concerniente a la inversión. Igual es insumo plan de desarrollo. Estamos aquí esta mañana para poder trabajar con ustedes y poder tener la idea de la comunidad que quisiera ellos tener en este plan plurianual para el beneficio del Departamento de Archipiélago. Le agradecemos a todos ustedes en nombre del señor gobernador Everett Haskins. Agradecemos el gesto del gobierno nacional para con nosotros. Hace unos meses estábamos en los diálogos regionales y hoy estamos tratando el tema netamente de inversión. Entonces, agradecemos a Planeación Nacional, agradecemos el gesto que tiene el presidente para con nosotros y aquí vamos a estar trabajando en el día de hoy todo el tema de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias a el señor gobernador encargado. En este momento vamos a darle paso a nuestro director de ordenamiento territorial, Antonio Avendaño, quien les dará las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días de nuevo, señor gobernador, muchas gracias. No se preocupe que a veces hay estos problemas de comunicación. De todas maneras, destacar que él está acá. En estas audiencias públicas he tenido la oportunidad de estar en dos ya. En Sucre y esta son las únicas donde el gobernador ha ido, en las otras no. Y eso envía mensajes a la comunidad. Preferible llegar tarde que no llegar, porque a partir de lo que hablemos hoy, acá, estas priorizaciones que ustedes harán, hoy estamos en la parte de socialización, la parte técnica, pero luego viene la parte política en el Congreso de la República. Y sus representantes a Senado y Cámara tendrán esta información para saber entonces qué es lo que se priorizó hoy acá, de cara a las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Entro en materia entonces a explicarles la lógica de lo que vamos a hacer. En primer lugar, yo voy a presentar las 5 grandes transformaciones que orientan nuestro plan de desarrollo. Esas 5 grandes transformaciones tienen a su vez cada una de ellas unos catalizadores, es decir, acciones que van a potenciar que esas transformaciones tengan lugar en el corto plazo, es decir, en estos 4 años. ¿Por qué hago hincapié en corto plazo 4 años? El señor presidente nos ha pedido sensatez en que pueda hacer uno en 4 años. Por eso las bases del plan de desarrollo, que lo lidera directamente el señor director Jorge Iván González, son cortas, son 200 páginas, porque eso permite que la gente lea y nos critique. Cuando uno entrega más de 1000, pues difícilmente las personas van a tener tiempo de leer más de 1000 páginas. Entonces, con 200 hemos recibido muchas más observaciones, más críticas. Es más duro el trabajo en ese sentido, porque se reciben observaciones, todo el mundo tiene más tiempo de leer 200 páginas. Vamos encaminados en eso e incluso hacerlo más corto cada vez, el documento que ya está publicado en la página web. Estamos a la espera ahora el 10 de enero de las observaciones del Consejo Nacional de Planeación para proceder el 7 de febrero a la radicación en el Congreso de la República con el articulado y también con las priorizaciones que salgan de estas mesas, de estas audiencias públicas que estamos haciendo en los 32 departamentos y Bogotá como Distrito Capital y Especial de la República de Colombia. Una vez explique yo es más que explicar, les doy una caracterización general de qué es cada una de estas transformaciones y sus catalizadores. Vamos a relacionar esas transformaciones con lo que los ciudadanos nos dijeron en los diálogos regionales vinculantes. Entonces, en específico,
con lo que los ciudadanos nos manifestaron acá en San Andrés cuando hicimos el diálogo regional vinculante. Es decir, es la lógica del ejercicio, mostrar cuáles son las bases y cómo éstas se relacionan con lo que los ciudadanos manifestaron son sus puntos de interés, sus necesidades. Y luego la tercera parte de esta introducción, digamos, a las bases que hago es cómo se relacionan esas necesidades con las bases y con los recursos disponibles, con la plata que hay en el Plan Plurianual de Inversiones 2022-2026. Entonces, bases, cómo esas bases se relacionan con lo que los ciudadanos manifestaron que es sus puntos de interés en los diálogos regionales y cómo ese relacionamiento, cómo lo enfocamos en los proyectos de inversión, dónde podemos distribuir según esas necesidades. Y no siempre es una relación mayor a menor, me explico, no siempre lo que más solicitó los ciudadanos es lo que más recursos tiene. ¿Por qué? También depende de los costos asociados a esas necesidades. Ejemplo, las necesidades más costosas o las que requieren una mayor inversión son asociadas a las de la transformación de seguridad humana con justicia social, que es salud y educación. Pero posiblemente la de ordenamiento puede ser la que más necesidades solicitó el ciudadano. Necesito el ordenamiento de mi tierra, de mi predio, necesito una restitución. Son procesos costosos, pero no lo son tanto como la salud y la educación de nuestros niños, mujeres, comunidad afro, indígena. ¿Me copian la idea? Entonces, no siempre el que más se demandó es el que más inversión va a tener, porque obviamente hay que ver un relacionamiento de los costos de inversión que cada una de esas transformaciones implica. ¿De acuerdo? Entro en materia y agradezco por ahí, una ciudadana dijo que cantáramos el himno de San Andrés a capela, algo que fuiste tú, que es muy bonito como en las regiones pues uno no se sabe todos los himnos, ¿no? Eso sí, no, pero como la gente se entusiasma cuando canta su himno y destaco el de las palabras que dice el de ustedes, se escucha en la mañana, hay en la mañana un olor de paraíso terrenal. Bueno, hacia allá vamos, a ver cómo con estas transformaciones hacemos de San Andrés el paraíso y la puerta de entrada a Colombia, que es como queremos reconocer. Y un punto importante ahí es que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo vamos a incluir el mapa de Colombia completo. Eso es algo de reconocimiento y de valoración de qué es San Andrés para Colombia y qué es, porque hace parte integral de nuestro territorio. Y completo es poner obviamente todo el territorio marítimo. Por eso en el ordenamiento territorial, con la primera transformación que entro, hemos introducido todo el ordenamiento costero. Muchas veces uno piensa que el ordenamiento es solo de la tierra, el suelo, no, también hay que ordenar ríos y mares. Entramos entonces con la explicación de las bases. ¿Con este puedo mover? Bases del plan, nuestras transformaciones, 5 transformaciones. La primera, ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental. La segunda, seguridad humana y justicia social. La tercera, derecho humano a la alimentación. Cuarta, internacionalización, transformación productiva y lucha contra el cambio climático. Y las 5, convergencia regional. Y esas 5 transformaciones tienen un enfoque diferencial por los actores de la población más relevantes e históricamente vulnerables en nuestro territorio. Mujeres, reparación efectiva e integral de las víctimas del conflicto armado, niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades étnicas, jóvenes y personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Entro entonces en materia. Nuestra primera transformación, para que ustedes, no me voy a quedar en la lógica de cada uno de los catalizadores por uso del tiempo, esto está en la web, esto ya está publicado en las bases. Lo que quiero es que entiendan la lógica del ejercicio que ustedes van a hacer. Esta primera transformación entonces tiene 6 catalizadores, o sea 6 acciones de cambio. La primera, justicia ambiental y gobernanza inclusiva. Por cada transformación voy a hablar de 2 catalizadores, porque por ejemplo la de seguridad humana tiene 30. Porque ahí hablamos de todo lo de salud, educación, pobreza, entonces obviamente es mucho más compleja en cuanto a la cantidad de acciones que necesitamos para hacer la transformación. Acá, justicia ambiental y gobernanza inclusiva, entonces aquí hablamos de cómo es necesario ordenar el territorio alrededor del agua para hacer una distribución equitativa en el uso, no del agua, pensando el agua como un insumo de producción, sino como el eje central de la vida. Bien lo dijo el señor presidente el viernes pasado en La Guajira. El agua no es solo pues que me quite la sed, sino que me nutre. Y yo creo
que muchos de ustedes, que San Andrés es una población, un territorio que sufre de temas de agua, y en general todas nuestras costas, Pacífica y Atlántica, y sobre todo en Pacífica y Atlántica, con la abundancia de recurso hídrico que tienen, pues es un poco complejo entender que no tengan suministro de agua potable. Por eso ese es el eje central de la justicia ambiental. Cómo como ciudadanos tenemos que acceder al consumo básico, al consumo humano, para sostenernos, para crecer, para que nuestros niños tengan nutrientes, también al uso productivo del agua. Y finalmente terminar en el ciclo. No es solo usar el agua, pero esa agua luego va a estar o contaminada, van a ser aguas hervidas. ¿Dónde vamos a disponer y cómo vamos a disponer esas aguas hervidas? ¿Por qué se llama justicia ambiental? Porque tenemos que acabar con la forma de pensar que entonces Bogotá, contaminamos el río Bogotá, estamos haciendo las plantas de tratamiento, pero mientras se hace la planta de tratamiento, ¿a dónde llega el agua contaminada? Al Sumapaz y al Magdalena. ¿Y el Magdalena para dónde va? Para todo el país. Entonces la justicia ambiental es, espérate, Bogotá es la más relevante, la ciudad más relevante con mayor PIB de Colombia, pero me está contaminando el Magdalena. ¿Y esos efectos a quién le llega? Pues le llega a la gente de La Mojana para arriba, hasta Barranquilla. Entonces hay que pensar en eso, bueno, ¿cómo las grandes ciudades vamos a empezar a compensar esos costos que generamos por los efectos de la aglomeración? También hay beneficios de la aglomeración, pero también hay unos costos que tenemos que asumir y esos costos, eso es justicia ambiental. Tú tienes unos beneficios, pero hay que asumir unos costos por esos beneficios que obtienes. Segundo, el agua y las personas como determinante del ordenamiento. Algo que se nos había olvidado en Colombia era la demografía. Tener en cuenta que la población está cambiando. Colombia y San Andrés lo notan, menos número de hijos, las mujeres tienen sus hijos a una mayor edad, más hogares unipersonales, y eso hace pensar en una nueva forma de apropiación del territorio. El hogar unipersonal no se apropia del territorio de la misma forma que un hogar de 2 hijos o 3 hijos, el hogar nuclear típico. Y de esto estamos viendo que esos hogares unipersonales van a demandar cada vez más espacio público. Por eso los apartamentos son cada vez más pequeños, las casas, pero eso implica entonces nuevas formas de movilidad, ¿no? Y nuevas formas de cómo me apropio el espacio público, porque obviamente, pues, uno cuando el hogar unipersonal no demanda tanto espacio físico privado, pero sí un buen andén, un buen equipamiento público en servicios, en bienes y servicios públicos para caminar. Ahí es solo un ejemplo de cómo son esos catalizadores. Entonces aquí el ejemplo es cómo queremos hacer eso con ordenamiento territorial, con estudios de riesgo que le permitan y cartografía básica, por ejemplo, que le permita a los municipios del país presentar sus instrumentos de ordenamiento al Consejo. Hoy en día el 80% de los municipios de Colombia tienen su instrumento de ordenamiento desactualizado. Como dice el señor presidente, el señor director, si no tenemos ordenada la casa, saber qué puedo hacer en la tierra, qué no puedo hacer y de quién es, pues no puedo movilizar las otras transformaciones, porque vienen siempre los líos jurídicos de cuando vamos a hacer un colegio, un hospital, no sabemos de quién es el predio o qué predios hay disponibles. ¿De acuerdo? Estos son los 2 ejemplos que pongo en esta transformación. Entro con la segunda, seguridad humana y justicia social. Y aquí lo que buscamos es un enfoque de dejar de pensar la pobreza como un signo trágico, pues que nos toca, siempre la pobreza se pone como combatir la pobreza. Y entonces el enfoque acá es, pero antes para que se llegue a la condición de pobreza y luego logremos disminuir esa condición, primero tenemos que atacar esas causas. El presidente lo ha dicho muy claramente, digamos, sobre los temas y aquí también que es el tema de justicia y de seguridad humana. Cuando se entra a analizar los niveles de criminalidad y a territorializarlos, entonces vemos, bueno, qué oportunidades tienen esos jóvenes ahí, o las personas que entran a formar o bandas delictivas, o como lo que él muy bien decía que pasó en el norte del Cauca hace unos 15 días. Población negra asesinando población negra. Sí, como toda la contradicción del escenario al que nos lleva la economía alrededor de la droga. Entonces, población pobre además, asesinando población pobre. Ni siquiera es un tema de lucha de clases, es un tema de acceso a oportunidades. Entonces uno dice, no, estos jóvenes son malos. No, pues es la visión facilista. No, miremos qué opciones les hemos dado como Estado,
como sociedad civil, desde el sector privado también, para que tengan otras opciones de vida, ¿de acuerdo? Y entonces ahí sí entrar, ya no enfocar que es pobre y se queda ahí porque no hizo nada, no, es pobre y se queda ahí, muchos porque no han tenido una oportunidad de elegir, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos todos los enfoques en los catalizadores, son a reducción de pobreza monetaria, mejor acceso a la educación universitaria y técnica gratuita, ¿de acuerdo? Y mejoras en condiciones de salud. Dos catalizadores de ejemplo, el C, por ejemplo, garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar, acceso a oportunidades, ¿de acuerdo? O sea, que independientemente de mi condición de raza, sexo, credo, de donde me localice en Colombia, yo sepa como estudiante, como joven, que puedo acceder a un sistema de salud y a una educación para formarme. El les pongo, por ejemplo, justicia para el cambio social, democratización del Estado y garantía de derechos y libertades, autorreconocimiento de las poblaciones. En eso hace mucho énfasis el señor presidente. No podemos seguir con una política criminal, por ejemplo, que sea solo aumento de penas o construir más cárceles. Creo que eso a uno le abre un debate como sociedad. Si un país tiene que andar construyendo más cárceles, algo está haciendo mal. Algo estamos haciendo mal como sociedad, no solo el Estado, los privados, nosotros, los ciudadanos. O sea, el éxito no debería ser tener más cárceles o más gente presa. El éxito debería ser pues tener menos gente delinquiendo. Entonces, hacia allá es donde vamos con esa transformación. Entro con la tercera, derecho humano a la alimentación. Y aquí está muy relacionada con esa número 1, cómo ordeno el territorio para identificar los suelos que tienen vocación agrícola en el país y cuidar la frontera agraria, no seguir expandiendo frontera agraria de forma indiscriminada para que no entre en conflicto con las zonas de reserva ambiental, de ley segunda, por ejemplo, todas las reservas forestales del país que hay que seguir cuidando. Y donde sometemos es al campesino más vulnerable a quemar bosque para cultivar. No, tenemos que hacer procesos de restitución de tierra, que está en la primera transformación, de cómo restituimos, cómo hacemos reforma agraria integral y distribuimos la tierra de una forma más equitativa. Ya lo estamos haciendo con este primer acuerdo que hicimos con Fedegan, que es muy importante, de disponer tierras desde la producción ganadera para la producción campesina. Dos catalizadores, transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos. Y esto va muy asociado con tener la oferta disponible de esos alimentos. Pero esa oferta no solo se garantiza a través entonces de que demos una mejor distribución de la tierra, acceso a crédito, también ya lo estamos materializando. La señora ministra Cecilia López esta semana entonces anunció, digamos, esos proyectos, esos planes que hay para la Mojana, que debido a las inundaciones que se vienen dando en los últimos 10 meses en el país, pues la gente perdió su producción, pero habían adquirido créditos para esa producción. Entonces tenemos que entrar a trabajar cómo abaratamos esos créditos, porque si no, sí quebramos al más vulnerable, al pequeño campesino. Pero eso también pasa por mejorar las vías terciarias, y las vías terciarias no son solo la carretera típica que uno conoce, son también nuestros ríos y mares. Bueno, el mar no es una vía terciaria, es una vía principal. Entonces también estamos pensando en eso, por eso las soluciones basadas en la naturaleza y en la ingeniería para lugares como el Canal del Dique, como la zona de La Mojana, y también pensar en el ordenamiento costero para toda nuestra costa pacífica atlántica y por supuesto para San Andrés. ¿De acuerdo? Otro que les pongo ejemplo, lucha frontal contra el hambre, consumo de alimentos adecuados y adaptados a las necesidades de los colombianos. Y esto va muy relacionado con cómo esa oferta tiene que responder con nutrientes, ¿sí? Y eso cambia, esto viene desde un proceso educativo de cómo cambiamos ciertos patrones de consumo alimenticio que tenemos en Colombia. Zonas donde se consume más o menos verdura, que depende no solo que a la gente no le guste la verdura, sino también qué acceso, qué verdura le llega y en qué calidad le llega. Y eso tiene mucho que ver con todo el andamiaje logístico del país. Como ejemplos entonces de esa transformación, esos dos catalizadores. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. Y esto está relacionado con todo el cambio, la transformación de nuestra matriz energética. Y la matriz energética no es solo que uno entonces se produzca menos energía por carbón y petróleo, sino también que cambiemos nuestros hábitos de consumo. Por eso va ese orden así: ordene la tierra, o sea, ordene la casa,
luego de oportunidades para que la gente pueda decidir su plan de vida, qué opciones tiene de vida para que decida, que elija, cómo me nutro, alimentación, la tercera transformación. Y acá, entonces, y cómo a partir de esos patrones de nutrición, de esos patrones de trabajo, de esos patrones de educación, vamos cambiando esto. La transformación de la matriz energética no es solo bajar carbón y petróleo, es también que entonces caminemos más para ciertas actividades. Y para caminar más para ciertas actividades tenemos que hacer un ordenamiento del territorio que nos disponga todos equipamiento de educación y salud local con cierta proximidad, para que uno pueda acceder a pie y no tenga que usar el carro. ¿Cómo consumimos carne? ¿Qué tipo de especies vamos a consumir? ¿Hacia dónde va esto? Y creo que el señor presidente lo ha dicho claramente, es una decisión de vida, esto no es una decisión de gobierno para estos 4 años. Lo que queremos dejar acá es sentar las bases para que los próximos gobiernos logren cumplir metas a 2038 y 2050 con las metas de largo plazo que tenemos todo el mundo en temas de cambio climático y de transformación de la matriz energética. Pongo aquí 2 ejemplos, el pilar B o el catalizador B, transición energética justa, segura y confiable para alcanzar carbono neutralidad. Entonces aquí tenemos que ver, no es solo hacer la transformación y apagar calderas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividad vamos a desarrollar entonces en las zonas productivas, por ejemplo, de carbón y petróleo? ¿De acuerdo? Esa es la transición que se está pensando en todos los excedentes que se generen de esas economías extractivas hoy, se empiecen a invertir en transformación energética, energía eólica, solar, fotovoltaica. Y ahí tenemos el Huila, el Cesar y la Guajira como los grandes exponentes y los grandes territorios que nos pueden ayudar en esta transformación. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía. Entonces, como les decía, no es solo apagar el carbón y el petróleo, sino entonces cómo nos vamos a preparar tecnológicamente para esa transformación productiva. Alemania, alcalde de Hamburgo, ha dicho que para 2030 están tomando la decisión que en su puerto no llegue más carbón. Pero entonces ellos desde ya llevan 25 años pensando, bueno, entonces ¿cuál va a ser la fuente energética? Sí, porque eso no es decir, no, entonces ¿cuál va a ser la fuente energética? Y ahí es donde están trabajando con toda la industria automotriz, por ejemplo, para empezar a crear los carros eléctricos, los carros con energía solar, y eso implica obviamente carros que reduzcan velocidades. Son decisiones que hay que tomar, porque obviamente con energía fotovoltaica un carro no va a poder andar a las velocidades que estamos acostumbrados. Tenemos que ralentizar un poco esos procesos de vida, o sea, son decisiones de vida que hay que tomar de cómo hacemos esa transformación energética y seguimos con la actividad productiva. Y terminamos con la quinta transformación, convergencia regional. Aquí lo que buscamos es cerrar las brechas regionales y sociales, es decir, cambiar el patrón centro-periferia que se viene dando en Colombia, donde uno cada año ve cómo se distribuye la pobreza y ve entonces las de menor pobreza, Bogotá, luego en un segundo nivel Medellín, Cali, Barranquilla y luego el resto del país, arriba del 30-35%, hoy estamos con pobreza monetaria del 37% aproximadamente. Y sí va bajando, pero la diferencia entre Bogotá y el resto, entre Cali y el resto, entre Barranquilla y el resto, entre Medellín y el resto se mantiene, o sea, no se reduce la brecha. Entonces, necesariamente esto implica que las ciudades vamos a tener que hacer más esfuerzos en cómo financiamos. Y ahí vienen discusiones sobre el sistema general de participaciones, que hay unos departamentos, unos territorios que van a necesitar más recursos que las ciudades, porque las ciudades tienen potencial de generar sus propios recursos. Son discusiones que se vienen a dar luego con el Plan Nacional de Desarrollo, porque de otra forma no vamos a cerrar las brechas. Es decir, mi mensaje acá es, no solo Bogotá, Medellín y Cali, Barranquilla son las llamadas a crecer, hay que creer el desarrollo regional, el desarrollo de ciudades intermedias con transporte público masivo, eléctrico, no carbonizado, y ahí me refiero incluso a San Andrés. ¿Por qué no? Aquí hay que empezar a ver entonces qué sistema de transporte público tenemos. No podemos tener una isla, de largo tiene la isla, ¿cuánto? 24 kilómetros, 26. Entonces uno dice 26 kilómetros, pues es obviamente hay que entender el clima y ver qué sistema de transporte creamos para que uno diga, bueno, en San Andrés cada vez debería disminuir el uso del carro privado para ciertos viajes, ciertas
en necesidades que tenemos los ciudadanos, pero ¿qué le ofrecemos a San Andrés en eso? Hay que pensar con esa lógica para San Andrés y para las ciudades intermedias de Colombia. ¿De acuerdo? Entonces acá 2 catalizadores centrales que pongo de ejemplo: aprovechamiento de la ciudad construida, es decir, no podemos seguir expandiendo nuestra frontera urbana. San Andrés más o menos en eso ha tratado de cuidarse de no seguir expandiendo. La parte norte de la isla, en este caso de la isla de San Andrés, la que está ocupada, la que está construida, sigue construyéndose. Entonces hay que ver, claro, en el continuo urbano no ha crecido de forma continua, sino está creciendo de una forma de baja densidad, ocupando territorio que hace más costoso llevar servicios públicos, por ejemplo. Entonces, eso son, lo que queremos acá es, aproveche, aquí en San Andrés, en el casco urbano, hay, porque uno lo ve, como lo hay en Bogotá y en las grandes ciudades, edificios viejos, eso es suelo disponible que hay que reutilizar, es reutilizar la ciudad, porque no podemos seguir expandiéndonos, porque expansión implica más huella urbana, más huella ecológica, más consumo de área verde, ¿no? Que obviamente para un territorio insular sí que es grave, ¿sí? Por las variaciones del clima, y 2, mayor costo, menos eficiencia en la provisión de servicios públicos. Entonces es aprovechar los procesos de renovación urbana, y aquí sí que impacta la demografía. Tener en cuenta que nosotros ya estamos en un proceso de transición demográfica muy fuerte en Colombia, donde cada vez, sí, somos 50 millones, pero la tasa de crecimiento ya es de 1%, muy baja, en todos los niveles de ingreso y en todos los territorios. Otro que pongo de ejemplo, dispositivos democráticos de participación desde y para el territorio, es decir, por eso estamos haciendo esos ejercicios, para que venga la discusión política en el Congreso de la República. ¿A qué dimensiones de la pobreza le quiere apostar cada territorio? Cuando analizamos pobreza multidimensional, la dimensión de educación no afecta igual a San Andrés que a la costa o que a Bogotá. En Bogotá, digamos, lo de educación ya está más o menos casi saldado, pero en otras regiones no. Entonces uno dice, entonces, ¿dónde tengo que priorizar los recursos? Y esa es la participación democrática. De ahí la importancia de esto los empodera a ustedes para que le exijan a sus gobernantes y a sus representantes: oiga, pues estas son los catalizadores, estas son las transformaciones y los catalizadores, nosotros nos vemos ahí. Simplemente uno coge el mapa del DANE, el geovisor de pobreza, y ve de las 5 dimensiones de pobreza multidimensional en dónde afecta más: agua, educación, cuidado de la niñez, trabajo, empleo informal, y según eso no se va a poder priorizar todo. Entraría yo las 3 más graves que hay en Colombia, que abren más brecha entre los centros urbanos y el resto del país, son sobre todo cuidado de la niñez, acceso a agua, ¿sí? Vivienda y educación. Entonces, no estamos viviendo bien, no estamos apropiándonos adecuadamente del territorio, estamos, como tú bien dices, entonces creciendo, San Andrés ocupándose hacia el sur, ¿sí? Pero en que uno haciendo más huella ecológica, más huella de carbono, pero viviendas de qué calidad tienen, ¿no? ¿Y qué impacto tiene eso para la movilidad en la isla? ¿De acuerdo? Entonces ahí el tema de convergencia es en cómo cerrar esas brechas. Tenemos que cerrar las brechas para que los centros urbanos principales no sean los únicos que se favorezcan de la aglomeración. Esa aglomeración trae grandes beneficios, pero también implica asumir costos para distribuir en los demás territorios del país. Acá ahí entro con el Plan Plurianual de Inversiones. Entonces, de acuerdo, ese es el segundo punto que les hablaba en la introducción, a los diálogos regionales vinculantes para San Andrés. Aquí lo hicimos el 9 de noviembre con 250 asistentes. Estas fueron las 111 necesidades. Ojo, no es que en cuanto a la entrega de formularios y de propuestas son más en número, pero cuando hacemos el análisis con el equipo de planeación, vemos que hay muchas palabras similares, palabras claves, temas similares, entonces los agrupamos. Es decir, diferentes personas pueden llegar o querer llegar al mismo tema, tienen la misma necesidad, entonces las agrupamos, ¿de acuerdo? Las agrupamos en 111 necesidades, donde la mayor parte de esas necesidades se ubican en seguridad humana y justicia social. Esta presentación igual se las dejamos, ¿no? Para que tengan acceso, no se preocupen que esto es público. La segunda, ordenamiento del territorio. Esto es lo que les explico para que entiendan luego que la plata no quiere decir que se vaya más, en este caso sí va a ser a seguridad humana y justicia social, porque en este caso sí quedó de primera esa, pero en muchos territorios, en muchos departamentos, municipios, quedó de primera ordenamiento del territorio.
¿De acuerdo? La tercera, cambio climático con 16.2% de las necesidades, convergencia regional con casi 11% y derecho humano a la alimentación 9%. ¿De acuerdo? Con base en estas necesidades, entonces, se ha propuesto para el Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026 3.2 billones de pesos constantes de 2022. En el Plan Plurianual de Inversiones 2019-2022 fue aproximadamente 3.3, 2.9, este es sin recursos privados, esto es solo público. Entonces, si lo comparan con el anterior Plan Plurianual de Inversiones, la ganancia es real y absoluta, tanto nominal como en términos reales. Eso está en valores constantes, pero no incluye el aporte privado. En el caso de 2019-2022 era 3.2 billones aproximadamente, pero incluyendo el privado. Pero obviamente ya en pesos constantes esos 3.2 pueden significar ahora 2.7 billones. O sea que sí hay una ganancia real acá y su distribución es mayoritariamente 45% presupuesto general de la nación, 1.4 billones, recursos propios territoriales, 1.2 billones, Sistema General de Regalías, 200.000 millones de pesos, que representan el 6.6%, y Sistema General de Participaciones, 11.1% con 400.000 millones de pesos. Esa es la distribución por fuentes de los recursos. Y acá entonces el ejercicio para, antes de entrar a la metodología que van a explicar mis compañeros de planeación, para que ya ustedes empiecen a hacer la priorización, por cada una de las transformaciones y cada uno de los catalizadores, asociamos esos catalizadores respecto a lo que la gente manifestó en las necesidades de los diálogos regionales vinculantes y cómo se relacionan con los programas de inversión. Y eso lo fuimos haciendo por cada uno de los programas de inversión que están programados para cada transformación. Acá, por ejemplo, no entro en mucho detalle porque transformación 2 son 30 catalizadores, 69 programas. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene que ver con salud y educación. Es donde, digamos, está la mayor cantidad de recursos, no solo en San Andrés, sino en general en todo el país. Y así lo fuimos haciendo para cada una de las transformaciones a partir de los catalizadores, de las necesidades identificadas en los diálogos regionales vinculantes, asociábamos con los programas de inversión para guardar esa relación y ser consecuentes con la palabra vinculante. Porque ahí tengo que vincular lo que la población pidió, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria, pero responder a ese compromiso democrático del señor presidente y todo el gobierno nacional para relacionar lo que la gente solicitó como necesidad con estos programas de inversión. Lo mismo para la transformación 4, 10 catalizadores, 16 programas. Para la transformación 5, 7 catalizadores, 45 programas. En los formatos que ustedes tienen, ¿sí les entregamos? Ahora ya les entregamos, ustedes van a ver las palabras clave y la metodología ya la vamos a explicar de cómo van a priorizar. ¿Qué van a priorizar? Transformación y catalizador, porque esos catalizadores son los que van a mover la plata en la discusión del Plan Plurianual de Inversión en el Congreso. O sea, esos catalizadores van a tener y esas transformaciones recursos asignados. El que más tiene hoy asignado es Seguridad Humana y Justicia Social, digamos de los 1.200, ¿cómo es? 1.200 billones que estamos hablando aproximadamente, este se lleva casi un 40%, un 37-40% lo que es seguridad humana y justicia social. Además hay que tener en cuenta una cosa, cuando se prioriza hay unos recursos que tienen un manejo inflexible por orden constitucional, ¿de acuerdo? Que ese sí no se puede tocar porque están definidos por la Constitución, que son los de agua potable y saneamiento básico, salud y educación. Ese es el componente inflexible. Un poco el ejemplo que ponemos es como hacemos en nuestra casa. Recibimos el sueldo cada mes y sabemos que hay una parte que sí o sí no podemos tocar porque está destinado a la alimentación, a la salud, a la vivienda, y con el resto podemos tomar otras decisiones de consumo, ¿de acuerdo? Acá entonces está la distribución por transformación para San Andrés, 1.8 billones de pesos en seguridad humana y justicia social, es decir, sigue el mismo patrón del nivel nacional. Aquí estamos hablando casi del 60% de los 3.2 billones de pesos que tendría San Andrés en la plurianualidad 2023-2026. 500.000 millones de pesos para el cambio climático, 400.000 millones de pesos para ordenamiento territorial, 300.000 millones de pesos para los temas de convergencia regional y 200.000 millones de pesos para derecho humano a la alimentación. Tómale la foto, no te preocupes, que yo igual ahora hago que les llegue esta presentación a cada uno de ustedes. En mucho,
El otro que está demandando bastantes recursos en todo el país es el de convergencia regional, ¿sí? Porque ese tiene que ver con cómo es cerrar brechas sociales y regionales con el tema de vías terciarias. Sí, señor, ahí está, esa es la suma de esos 3.2 billones, así es, sí, señor. Entramos entonces a explicar la metodología del ejercicio participativo, pero lo que les quería manifestar es la lógica conceptual de cómo ustedes van a priorizar. Ahora viene la lógica del paso a paso, entonces ya ustedes tienen claro el concepto y ahora ya viene el paso a paso de cómo vamos a desarrollar la metodología de priorización. Invito a mis compañeros de planeación para que me den una mano ahí, muchas gracias. Y aquí vamos a estar todo el ejercicio nosotros para ayudarlos. Muchas gracias a nuestro director de ordenamiento territorial. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Claudia Díaz, quien será la encargada de presentarles y explicarles a ustedes la metodología que vamos a adelantar durante la próxima hora. Gracias, buenos días para todos. En este momento vamos primero a diligenciar el QR o si no, nosotros tenemos unas encuestas, las vamos a hacer individualmente. Luego vamos a reunirnos en grupo, más o menos de 4 o 5 personas o 3 personas, según como lo deseen para ese momento. Vamos a tener 1 hora para que entre todos discutan y prioricen las necesidades para la isla. Entonces, en este momento vamos a iniciar, les vamos a compartir el código si lo quieren o si quieren hacerlo en encuestas normales. Hola a todos. La idea del ejercicio es que individualmente cada uno haga esa priorización, luego teniendo en cuenta el número de personas que hay en el auditorio, nos vamos a dividir en 2 grupos en donde se van a ustedes a hablar, a debatir sobre este instrumento de priorización y va a salir un vocero de cada uno luego para que dé unas conclusiones del ejercicio acá y va a tener alrededor de 5 minutos. Luego, si también hay personas que quisieran intervenir o decir algunas conclusiones, por supuesto que también lo pueden hacer. Entonces, individualmente, por favor, se prioriza el ejercicio cada uno y luego con los 2 grupos se prioriza también el ejercicio entre todo el grupo y se viene acá a dar las conclusiones. Vamos a tener alrededor de 1 hora para que se lleve a cabo el ejercicio, entonces por favor ténganlo en cuenta que va a ser alrededor de las 11:30 en donde ya vamos a dar las conclusiones del ejercicio. Muchas gracias. Pueden ser 3 grupos para que discutan y ahí mismo, por favor, escogen una persona como líder para que pase y exprese la opinión de cada grupo. Gracias. Tenemos para este ejercicio media hora. Vamos tomando asiento para dar inicio con esta jornada de cierre y conclusiones. Invitamos entonces nuevamente a Miguel Ángel Castel, quien será el encargado de brindarnos estas primeras conclusiones del grupo número 1. Miguel Ángel, tenemos 5 minutos para poder dar cierre adecuado. Adelante. Sí, muy buenos días. Primero, muchas gracias por esta iniciativa. Realmente eso es lo que buscamos como comunidad, aterrizar la democracia, que no solamente sea la representativa que elijamos a nuestros dirigentes, sino que podamos participar dentro de ello. Y esa es precisamente dentro de lo que vamos a leer de las problemáticas y soluciones a tratar, es básicamente el problema que tenemos en San Andrés y vamos a empezar desde el final. Y es que todas las políticas que ha manejado el Estado colombiano se han hecho de espaldas a las realidades de los territorios. Eso pasa en toda Colombia, pero en San Andrés tenemos unas particularidades propias, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestras limitaciones naturales por nuestro ecosistema ya de por sí bien frágil. Entonces, eso es lo primero que tenemos y es la problemática más diciente durante toda nuestra anexión al Estado colombiano, y es que las políticas no se tienen en cuenta dentro de las particularidades, y esa sería la primera
además de problemática, solución, que cada política se aterrice a las realidades del territorio y que tenga la participación en la construcción de estas del territorio insular, que se realicen acá y que se aterricen acá, no solamente en las reuniones y que se puedan articular para que las siguientes reuniones haya más presencia de comunidad y menos de contratistas. Con todo respeto, necesitamos es que la gente se escuche. Bueno, ahora vamos a aterrizar ya ahora a las necesidades que el grupo encontró y las posibles soluciones a dar. Entonces tenemos que la pérdida territorial cada vez es más constante, no solamente del territorio físico, sino también del maritorio, y es importante desarrollar una economía que de manera sostenible que pueda ocupar esos espacios que hoy en día son desechados. Necesitamos transformarlo, ya es una propuesta, a un estado archipelágico para poder enfrentar todos estos diferendos limítrofes y todas esas problemáticas que se tienen en ese sentido. Tenemos una problemática muy diciente, que es la sobrepoblación, pero esta también tiene una solución, que es la capacidad de carga que ha estado pendiente y el fortalecimiento de la OCRE y de Coralina, de más instituciones que tenemos claro de que la legislación es muy precaria y ya está muy desactualizada. Legislaciones de hace 30 años, las realidades de San Andrés han avanzado y es importante poder también con ello avanzar la normatividad. Necesitamos también inversión e infraestructura en materia cultural y educación, lo que la señora ahora llama policonductos culturales, escuelas, talleres, centros culturales y centros de deporte, y generar realmente una política pública que tenga que ver con una inclusión cultural y educativa que tanto falta en el archipiélago. En ese sentido también faltan infraestructuras para las necesidades básicas, acueducto, alcantarillado. Tenemos un turismo que tenemos que recuperarlo dentro de la toponimia nativa, rescatando lo propio. Hay un problema de la sobrepesca que se traduce también en una economía extractivista, no solamente en materia de pesca industrial, que es inconcebible que todavía se siga dando dentro de un territorio de reserva de biosfera. En ese sentido también tenemos que falta una interlocución entre las políticas públicas, no hay un trazamiento intersectorial y por eso llegamos a un desgobierno. Lo mencionaba muy bien la compañera en el sentido de que dejan de aplicarse las normas precisamente porque no hay una interlocución, y a veces lo que se hace de una secretaría o de un ministerio no tiene en cuenta el otro y terminan dándose vacíos y por ende perdemos la gobernabilidad. Tenemos un mal endémico también en el archipiélago, que es la corrupción, no lo podemos negar. Hemos tenido 11 mandatarios y 7 han caído presos por temas de malversación de fondos y demás, entonces tampoco podemos estar mirando para otro lado, porque mientras no regulemos o controlemos este fenómeno, poco o nada se va a hacer de acuerdo a la cantidad de recursos que día a día se destinan para atacar los problemas sociales. El gobierno nacional y el gobierno departamental tiene que hacerle frente a la corrupción y mejorar las estrategias y los compromisos de los entes encargados de controlarla. Tenemos un grave problema de las aguas hervidas, una falta de saneamiento, lo que llamamos un turismo extractivista, donde no se tienen en cuenta las necesidades básicas. Es imposible que todavía seguimos dando autorización de 10 y más pisos cuando todavía no se han resuelto los temas como las aguas hervidas. Los turistas están pagando cientos de miles de pesos por noches y salen a ver aguas negras todo el tiempo. Es un problema estructural que tenemos que tratar, el problema de las aguas hervidas y del saneamiento. También encontramos como un problema la falta de planeación. Realmente San Andrés poco o nada se ha planeado. Tenemos un esquema de ordenamiento territorial en Providencia y un plan de ordenamiento territorial en San Andrés que es de los años 2000. Necesitamos actualizarlo y realmente basar en un desarrollo sostenible, porque el desarrollo que sea en otros territorios no puede darse de la misma forma en San Andrés, de acuerdo a las particularidades y la fragilidad de nuestro ecosistema. Ya hablado de la falta de los escenarios deportivos, que lo menciona personal de Secretaría de Deportes. También se habló de la falta de la universidad pública en San Andrés. La educación cada vez es más precaria. Nuestros profesionales tienen que ir vez tras vez al continente a profesionalizarse, y cuando vuelven se encuentran con un círculo donde no se accede a la figura pública, y en ese sentido también es otra de las necesidades. La diversificación de la economía. No podemos solamente depender del turismo o de la gobernación o del sector público. Es importante fortalecer la agricultura y el bilingüismo también de acuerdo a nuestra identidad cultural, y también un control de natalidad. Nos es dado solamente hablar de que hay sobrepoblación de los que han venido, sino los que día a día vienen y siguen naciendo en el archipiélago. Me sentí como en la rumba, gracias.
Muchas gracias a Miguel Ángel por su pronta intervención. Bueno, recordarles que esas encuestas que acabamos de registrar nos pueden hacer llegar acá a nuestros funcionarios del Departamento Nacional de Planeación. No se les olvide entregarnos el documento. Listo. Por favor, Escorcio Christopher, adelante. Son 5 minuticos los que tienes a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a transmitir lo que me dijo el grupo, lo que tomamos como lo más importante del grupo. Yo me llamo Escorcio Christopher, estoy aquí como ciudadano. Lo que decidimos en el grupo, estamos en el punto número 5, ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental. Pensamos que San Andrés es un departamento que necesita tener agua para el consumo humano, agua. Tenemos una isla rodeada de agua y estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos el servicio del consumo del agua para todos en el departamento. Pensamos que eso es lo más importante. Lo que sigue es el número 4, que sería el derecho humano a la alimentación. Si tenemos agua, podemos tener un sistema de riesgo para que los campesinos o las personas que quieren cultivar, para tener ese derecho a la alimentación, hay que tener unas personas que todavía viven de la agricultura para que ellos puedan tener esa oportunidad de tener digamos, una vida digna, para que podamos tener. Para reducir el costo de la alimentación necesitamos tener nuestro propio alimento aquí en la isla, porque antes San Andrés exportaba naranja, hubo una época que exportaba piña, exportaba algodón, exportaba coco. Hoy nosotros no exportamos nada. El otro punto es el número 3, que es seguridad humana y justicia social. Ahí es donde vamos a llegar a recuperar o a demandar el país por algunas cosas que ha pasado aquí en el departamento. El país no tiene la culpa. Nosotros de pronto éramos una cultura muy separada de Colombia y seguimos siendo una cultura atípica porque somos muy diferentes. Entonces las soluciones no pueden ser igual. Como en este territorio no puede ser, en esta región la solución no puede ser igual como en el territorio colombiano. Lo otro que tenemos, el número 2, sería internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática. San Andrés en este momento, si ustedes caminan por la playa, el día que llegó el huracán, por la playa había mucha arena. Yo lo caminé de punta a punta, aquí estoy hablando aquí en el centro. Al mes ya no teníamos arena. Si ustedes revisan en San Luis, por la parte donde nosotros llamamos Los Mellos, esa parte ha estado incrementando. Eso quiere decir que el ecosistema tiene algún daño. Si revisamos más al fondo, vemos que hubo una región que es de Zombie, que perdieron 25 viviendas hace por ahí unos 12 años o 20 años y no hemos hecho nada para recuperar esa región. Entonces, ¿qué ha ido pasando aquí en la isla? La isla se ha ido perdido, se ha ido transformando y nosotros como autóctonos de esta región no hemos hecho nada para recuperarlo, porque siempre dependemos de Coralina y Coralina depende de otras leyes que no tienen que ver con nuestra región, porque Coralina de pronto está bajo unas reglas que no tienen nada que ver con el Caribe. De pronto tiene que ver con Bogotá y Bogotá no está rodeado de mar, por dar un ejemplo. Seguimos con la última parte que es convergencia regional. Lo que pasa que San Andrés es una región, San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una región y es un archipiélago que debe empezar a tener sus propias ideas, sus propias soluciones para poder surgir.
La transformación de San Andrés no depende del gobierno nacional, depende de los sanandresanos. Y eso de pronto no lo vamos a entender como lo estoy explicando, pero nosotros somos los que debemos buscar para ese cambio. Y ese cambio, alguien que vive en Bogotá no puede venir aquí a San Andrés a decirte, este es el cambio. Nosotros debemos decir, señor presidente, si usted dice que San Andrés va a ser la puerta, la capital de Colombia en el Caribe, nosotros necesitamos agua, luz, seguridad, necesitamos vivienda. Entonces nosotros aquí en el archipiélago somos los que debemos decirle al señor presidente, esta es la solución que tenemos para el archipiélago. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos representantes. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro director de ordenamiento territorial del Departamento Nacional de Planeación, pero antes invitamos a nuestro gobernador encargado de San Andrés para que nos dé sus palabras de cierre. Muchas gracias, doctora. Antes de la palabra de cierre podemos ver la esencia de los dos planteamientos, seguridad y justicia social, para la gente que vivamos en este archipiélago. Como manifestó el honorable diputado Escorcio, que muchos no van a entender, pero él plantea de que las soluciones para este archipiélago deben nacer aquí en el archipiélago, porque somos los conocedores de nuestra propia necesidad, somos los conocedores de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces es un mensaje que los dos expositores están enviando al gobierno nacional, que debemos de participar en la planificación de nuestro territorio. Les agradezco a todos por venir. Ha sido un ejercicio muy sano. El planteamiento ha venido de todos. Solamente nos queda agradecerlos y que los espacios están abiertos para poder dialogar. Este ha sido un diálogo franco y de frente. Tal vez el espacio muy corto. Hubiéramos podido pedir a planeación que en las próximas venidas tengamos mayor divulgación y que tuviéramos un diálogo de un día entero para que la comunidad pueda participar masivamente. Les agradecemos a todos, a ustedes por venir y en nombre del gobernador les declaramos cerrada este diálogo y que sea una bendición para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador encargado. Y finalmente le damos la palabra al director de Ordenamiento Territorial del DNP, quien les brindará las conclusiones de este evento. Buenas. Bueno, muchas gracias por el orden, por el cumplimiento. Señor gobernador, a usted, como le reitero, que es el segundo gobernador que nos acompaña, y eso legitima estos espacios, porque nosotros los servidores públicos no venimos acá a que nos aplaudan o algo, sino a escuchar las críticas. Y yo me voy de una de acá con que, pues en efecto hay un desconocimiento desde los niveles centrales de esas realidades de acá. Este caso de la arena, por ejemplo, que explicabas, entonces uno no, cuando uno es insular, no entiende lo que eso implica, ¿no? O sea, porque uno viene y de pronto ve la arena, pero ustedes sí ven los cambios en la arena. Uno de pronto, uno viene y ve arena, y vuelve de turista y ve arena, pero ustedes sí ven qué cambios ha tenido en la costa. Créeme, en ese caso sí, y reitero esto, que desde la Dirección de Ordenamiento nos vamos a meter junto con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Medio Ambiente en el tema de ordenamiento costero. Es un tema que en las bases está claramente especificado en la transformación 1, en los catalizadores 2 y 3, ordenamiento costero, porque es un tema que descuidado, es decir, no desde el interior uno no ve, piensa que la misma intervención que uno puede hacer en el territorio, por ejemplo, controlar una densidad urbanística,
en un área urbana como la de cualquier ciudad no costera es igual a la de una ciudad costera. Y lo que estamos viendo, por lo menos en la costa atlántica colombiana, es que la forma en que estamos manejando las costas la están llevando a la erosión, a la erosión de nuestras costas. Es decir, no estamos escuchando a la naturaleza, que es un poco el mensaje que tú estás enviando al ecosistema, de qué es lo que está pasando con esas densidades que estamos permitiendo en las líneas de playa, ¿sí? Entonces, ese es el turismo extractivista, ¿de acuerdo? Cumpliré al menos como ciudadano cuando vuelva a San Andrés, espero no volver de trabajo, sino a disfrutar un poco más la isla, no ser extractivista. Yo entiendo ese mensaje porque obviamente el turismo es sabroso para el que viene unos días, pero el que vive las consecuencias es el ciudadano. Y eso es algo que habita, y eso es algo que están viviendo todas las ciudades turísticas en el mundo, haciendo esa crítica sobre la forma en que llegamos a apropiarnos del territorio, temporalmente el turismo. Cierro con esta idea. Hay algo muy importante a tener en cuenta en ordenamiento territorial. El ordenamiento no solo se tiene que hacer teniendo en cuenta la población que habita en un territorio, en este caso en San Andrés, sino con la población flotante. Muchas ciudades, y en este caso el departamento de San Andrés, pues tiene una población flotante. Ahora hacemos un cálculo contigo de cuántas personas pueden estar entrando a San Andrés cada día, entonces triplica, cuatriplica la gente que vive. Entonces la pregunta es, ¿y esos costos quién los está asumiendo? Porque nosotros nos vamos. Entonces ahí viene el tema de qué hacer con la tarifa de turismo. Esa tarifa de turismo que se paga en San Andrés hay que repensar un poco el uso y ver, eso tiene que verse enfocado en, por ejemplo, mantenimiento de ordenamiento territorial, restricción a las construcciones, ver cómo se mejora los acueductos, es decir, que eso se vea reflejado en el territorio, o sea, para ustedes, no para necesariamente el turista. Bien, es una discusión filosófica y política que los invito a que venga esa discusión en el Congreso, que es donde se va a llevar esto. Cierro con qué es lo que sigue de acá, con ese resumen que nosotros nos llevamos. Esto se empieza todo a sistematizar, a ordenar para San Andrés y para todos los 32 departamentos, y eso se entrega al Congreso de la República junto con la radicación que hacemos el 7 de febrero de las bases del plan, ya con los conceptos del Consejo Nacional de Planeación, el articulado, y esto viene para la discusión, ya que estamos dando la discusión social, técnica, y viene la discusión importante también, política, no politiquera, política, y la política es qué beneficios voy a tener de este plan de desarrollo y también qué costos hay de este plan de desarrollo, y esos costos se van a ver reflejados entonces en lo que ya el señor presidente sancionó, la reforma tributaria. Entonces hay que asumir unos costos, para eso tenemos que pagar los que tenemos mayor capacidad de pago, mayor capacidad de ingreso, para ver cómo lo distribuimos, y viene una discusión con territorios como San Andrés de esos costos ambientales que se asumen por ese turismo extractivista. Creo que me voy con esa, por lo menos hay trabajo, eso sí, porque de verdad es una nueva forma de pensar el turismo, y el turismo viene a ser una determinante del ordenamiento territorial. O sea, hay que ver qué elementos tengo yo que construir en el ordenamiento territorial para también hacer buenas señalizaciones en las playas, en los municipios costeros, de qué se puede y qué no se puede hacer como turista, porque obviamente el efecto de mediano y largo plazo son para los que habitan acá. Muchas gracias por su tiempo. Adelante, por favor, si quieres, que veo que estás levantando la mano, y tú también. Tenemos el momento, doy esas dos intervenciones para cerrar y cumplir con el tiempo, y muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Mi nombre es Augusto Francis Davis, yo soy pastor, líder raizal y social. Y dentro de esa parte de lo que es seguridad social y justicia humana, nosotros sufrimos hace 2 años el embate de 2 huracanes, ETA y IOTA. 2.542 viviendas quedaron afectadas en San Andrés, no Providencia. Providencia es una situación, San Andrés otra. 2.542 viviendas quedaron afectadas, entre leves, moderadas, severas y algunas para construcción total.
Luego vino hace unos meses Julia y afectó, vino Bonnie, que fue una tormenta, y después vino Julia, que la caracterización dio 1.100, 1.200 viviendas. En total nosotros tenemos en San Andrés afectadas unas 3.200 o 300 viviendas afectadas. En enero se contrató un operador Technic Inversiones del Huila para reparar viviendas y se repararon unas 330, 340 viviendas. Anteriormente la gobernación había reparado unas 170. Estamos hablando de 550 viviendas reparadas, de 2.542 de Yota, más 1.200 o 1.100 de Julia. Estamos hablando de que hay un déficit, un saldo bastante amplio en viviendas afectadas que no han sido atendidas. El gobierno departamental dice que necesita aproximadamente 35.000 millones de pesos para atender esa situación. Son personas, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, niños y que están en un estado de vulnerabilidad. Nosotros que caminamos las calles, visitamos las familias, los barrios, los sectores, sabemos las condiciones en que se encuentran. No hay el rubro necesario. Usted como director en esa parte de ordenamiento para planeación, aprovechando que Charlie, que es el secretario de Hacienda, mirar a ver cómo se puede solucionar el asunto de las familias aquí en San Andrés, porque el gobierno anterior lo único que hizo fue mirar hacia Providencia y se obvió a San Andrés. Y San Andrés, si nos ponemos a mirar, San Andrés quedó más afectada que Providencia. Lo que pasa es que Providencia, por ser más angosto, se vio el desastre, pero San Andrés tiene un desastre muy, muy amplio. 1, mirar ese tema. 2, hace más de 50 años la comunidad donde nosotros vivimos, que es la comunidad étnica raizal rural del sur, hace más de 50 años no tiene un sistema de acueducto ni de alcantarillado. Todos los gobiernos pasan y ninguno hace el esfuerzo para solucionar el tema de vivienda y de agua potable. Hay resoluciones que saca el Estado, la resolución 0076, que es para el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable en sectores rurales, pero no hay un tratamiento específico para la población. Esta es la resolución 0410 para vivienda de interés social rural. No nos cobija. Es una población totalmente olvidada, tanto por parte del Estado como por el gobierno departamental. Entonces, dentro de esta organización de plan para la inversión, tener en cuenta la comunidad étnica raizal del sector sur de la isla, que es zona rural, para una atención prioritaria en ese sentido. Y le agradezco mucho la atención y la oportunidad de poder dirigirme. Muchas gracias. A usted muchas gracias. La última intervención tuya, por favor, respondo y cierro. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Alex Barrios, soy pescador artesanal. Simplemente quiero dejarles 3 cositas puntuales. Nosotros tenemos que pensar capítulo especial para el archipiélago Seaflowers. Nuestro territorio no puede ser tratado ni medido con las mismas indicadores que manejan en Colombia. Tenemos que pensar en lo que nosotros somos y lo que tenemos y las potencialidades que podemos desarrollar. 2, frente al territorio, este es un territorio étnico raizal y es todo. No podemos pensar solamente segregarlo solamente a la parte sur, es un todo. Y como es un todo, tenemos una legislación propia a la cual Colombia le ha hecho caso omiso. Y 3, simplemente quiero dejar esto de reflexión. Lo que estamos trabajando hoy está aterrizado más a Colombia que al territorio archipelágico. Está aterrizado a Colombia, no al archipiélago. Lo que nosotros trabajamos en el bolivariano fue lo que nosotros recogimos en las memorias hoy a mano alzada, pero no representa la realidad este trabajo con esta encuesta de hoy.
Esta encuesta de hoy nos da a entender que lo que se recogió allá no se tuvo en cuenta puntualmente, 1, y 2, tampoco se conocen las memorias finales de ese trabajo que se hizo en el bolivariano. Nosotros tenemos unas potencialidades y tenemos que construir sobre lo que tenemos, para lo que tenemos, y hay algo que nos dejaron por fuera, y se llama la capacidad de carga. Tenemos que establecer quiénes pueden, cuántos pueden y cómo podemos estar acá en este territorio. Aquí no hay cama para tanta gente, ni hay espacio para tanta gente. Tenemos que entender de que este territorio es limitado, aquí todo es limitado. Muchas gracias. Gracias. Cierro entonces con estas respuestas. Compañera, tú me habías hecho una pregunta antes. Tú, de cuándo teníamos la información de los diálogos regionales vinculantes colgadas en la web. No te tengo una fecha en este momento. Estuvimos averiguando, pero aquí mirándote a los ojos yo te digo, pues no te puedo dar una fecha y no te voy a decir una fecha simplemente por salir de la respuesta. ¿Por qué? Acabamos el último diálogo el 6 de diciembre en Honda, son 59 porque en Bogotá hubo que hacer 8 por el tamaño de la ciudad. Mañana hay uno especial, sí señor. Entonces estamos terminando de sistematizar, pero sí o sí en enero lo tenemos que tener todo publicado, porque sin eso no podemos ir al Congreso. Entonces eso está sistematizado, pero no te tengo un día y una fecha para que sepas, pero en enero entonces ya de eso haremos publicidad en la web de cuando esté la información, por ejemplo, de que tú me preguntabas, las 111 necesidades identificadas en el diálogo regional vinculante. ¿De acuerdo? Pastor, con respecto al tema de vivienda, prioritario para Colombia como nación y para la ministra de Vivienda el tema de vivienda rural. Y ahí se empieza a considerar también la de San Andrés. Claro, la gente no se tiene la connotación de San Andrés como territorio rural porque piensa que es simplemente una isla de playa. Sí, pues está rodeada de mar, pero obviamente que también tiene un territorio de contexto rural, bien sea por la baja densidad o porque también hay cultivos, y de hecho no sabía, y me excuso, que San Andrés exportó bienes agrícolas en un momento. Y eso que uno ha leído historia de eso y no, hasta no venir acá uno, pues yo ya he venido a San Andrés, no en este contexto, no se entera uno de eso. La señora ministra está, ustedes yo creo que lo han visto, ya ella ha visitado la isla con el señor presidente y están enfocados en esa recuperación de viviendas. No le puedo decir en este momento con cuántas, ni el presupuesto, porque ahí sí lo están manejando ya directamente dentro de la competencia del Ministerio de Vivienda, pero eso va a ser una solución junto con el tema de acueducto, agua potable y saneamiento básico. ¿Por qué? Históricamente nos hemos dedicado mucho a la vivienda urbana en Colombia y hemos olvidado el tema rural. Usted tiene toda la razón y es un tema en el que la señora ministra está dando todo el hincapié, o sea, fortalecer el tema de vivienda rural en Colombia y obviamente en San Andrés. Y compañero, bien, te voy a dar la respuesta muy clara. No vamos a llegar a capítulos regionales en el Plan Nacional de Desarrollo, precisamente porque si llegamos a capítulos regionales, o sea, hacer por sector y por departamento, es como una imposición de lo que pensamos desde el DNP. Mire, para la región esto, no. Entonces, ¿cuál ha sido la instrucción del señor director? Pongamos las bases generales de estas 5 grandes transformaciones, pero el aterrizaje, ¿y el aterrizaje qué es? ¿Cómo se distribuye la plata? Punto, así claramente, ¿cómo se distribuye la plata en esas transformaciones? Vienen es con los gobiernos territoriales. O sea, lo que se apruebe, la discusión que viene en el Congreso de febrero a marzo es esa discusión política que hay que dar, ya no la técnica. La técnica es, esta es la plata que hay, punto, esa es la restricción. Viene la discusión de, bueno, entonces, ¿cómo se van a priorizar esos recursos por departamento? Para eso es esta discusión, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria y el hecho que hay un presupuesto inflexible. Pero luego, el principal detonante de eso van a ser tanto las autoridades que quedan un año en el poder y las que vienen elecciones en octubre, porque van a tener 2 fuentes de presión en el buen sentido. Uno, los diálogos regionales vinculantes creo que marcan un derrotero para los próximos 4 años. Es decir, si yo me fuera a lanzar de gobernador, un ejemplo que no va a suceder, ¿yo qué pensaría? Venga, cojo los diálogos regionales vinculantes a ver qué es lo que está proponiendo, porque ya eso es un ejercicio democrático que nunca se había hecho en el país. Entonces ya cualquier gobernador o gobernadora va a tener, cualquier candidato va a tener la posibilidad de leer eso y saber entonces cómo es que va a aterrizar el presupuesto que va a quedar aprobado.
Te respondo así porque no vamos a llegar al tema de trabajarlo por capítulos particularizados por ninguna región, no por San Andrés, por ninguna región. Lo que sí vamos a tener es todo el enfoque poblacional que veíamos al comienzo de la presentación que hice. Les agradezco mucho, las atiendo ahora para hablar con ustedes, para ya ser respetuosos con el tiempo y con el espacio. Muchas gracias y quedamos a su disposición para todo lo que viene en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Feliz tarde.